85 casi no existió, porque me acuerdo que hablábamos de que era un gobierno donde reinaba la ingobernabilidad. El señor Belaúnde se dedicó prácticamente a seguir la ola, no movió absolutamente nada de lo que había activado el señor Velasco y no hizo ninguna sola reforma. Luego viene el modelo de los 90, con todos los problemas que ya conocemos y todas las vicisitudes, pero es el modelo en el cual estamos enganchados ahora. Cuando usted, doctor, dice el gobierno ha reducido la pobreza, yo tendría que decir el modelo ha reducido la pobreza, no es este gobierno. Este gobierno ha seguido una línea que inclusive sorprendentemente el señor Toledo también ha seguido y ahora reniega de lo mismo, porque hoy el señor Toledo habla como si no hubiera sido oposición en los últimos años. Toledo fue parte del gobierno, ¿no? Y parte de este modelo. Entonces, es una opinión que yo tengo sobre ese lado. Ahora, usted dijo algo muy importante que nos llevaba al tema anterior, que tenía que ver con la fractura emocional. Y ahí yo tengo algunas inquietudes, porque pareciera que nosotros estamos hablando de que el país siguiera, y de repente le he entendido mal, doctor, por eso le voy a pedir esta precisión, siguiera fraccionado entre blancos e indios, o sea, un poco el Perú que dio Mariátegui. Y yo no sé si ese es el problema, vuelvo a repetir, cuando uno va, por ejemplo, a una universidad como la UPC o la Universidad de Lima hoy en día, o cualquier universidad de Surco, uno va a encontrar alumnos de todos los colores, cosa que no había visto, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la Católica en los 80. Uno iba a la Católica, iba a la de Lima, y el biotipo no era pues el de San Marcos. Doctor, una pequeña interrupción nada más en este... Por favor. Venga. Una pequeña interrupción. La antropología moderna determina ya, probablemente de Margaret Mead, que uno no es el color del pellejo que tenga, uno es lo que tiene dentro. Ya esa dicotomía blanco-indio, eso ya pasó. Si yo pienso como occidental, soy un occidental. Totalmente. Si yo pienso como un indio, soy un indio, claro. Como Arguedas. Claro. ¿No? Entonces, eso uno, ya no hay que guiarse de los colores, ¿no? Totalmente. Yo soy Garrido Guainate, a mucha honra. Y tengo, mi mestizaje está presente en mi apellido, en mi aspecto, pero mi mentalidad es comprendiendo todo lo que es ser peruano, es occidental. Sí. Porque ese ha sido mi educación. Los peruanos somos occidentales. No, claro. Entonces, imagínese, doctor Pernado, que le interrumpa, como le decía Víctor bromeando, no, el presidente más indio que hemos tenido, y que se ha vanagloriado de serlo, es Alejandro Toledo Manrique. Perdón, pero no se le ocurren apellidos más españoles que Toledo y Manrique. Pero peor todavía, él balbucea, en lugar de su lengua matriz que debía ser en quechua, habla como gringo. Y habla mejor inglés que el español. Claro, primero él habla, o sea, en su cerebro lo traduce al gringo, al inglés, y después al quechua, y probablemente lo que no, porque por eso es que a veces no lo entendemos, ya lo dice en castellano. Pero eso no le quita ser peruano. No, claro. Por eso, somos todos. Por eso, para que no se malentienda, y creo que usted lo ha aclarado, no está usted hablando de una fractura entre blancos e indios, porque cuando usted me rememoró el tema de la conquista... El racismo es cultural. Claro. Interesante concepto. Con ese concepto sí me puedo casar. Continúa, Julio. Bueno, yo creo que eso de que aquel que Fujimori, el modelo viene de Fujimori, yo no creo mucho en eso. Voy a exponerlo. ¿Por qué es que no creo mucho en eso? La globalización nos ha mundializado. Antes podía tolerarse ciertos procesos de autarquía, de claustrofóbica manera de desarrollarse para adentro. Perdóneme que no diga al interior, porque es un galicismo que no es castizo. Y lo usan los sociólogos, los abogados, los economistas. Y los politólogos también, por supuesto. Sí, pero no, está mal dicho. Bueno, pero al margen de eso, creo yo que hay que ser realista en un mundo globalizado. Y hay que aprovechar las ventajas, y hay que aprovechar el script que nos viene, el libreto que nos viene de fuera, para poder nosotros desarrollarlo. El libreto que le han dado al Perú desde la época de Fujimori, que desarrolla esto, desarrolla el otro, ese es el papel, no que hemos escogido, sino es el papel que nos han dado las grandes transnacionales inmersas en la globalización. Por eso es que nos han reprimatizado en muchos sentidos, porque no hay ni siquiera acá un instituto tecnológico
Que por último invente, copie lo que sea, tecnologías para poder vender con valor agregado. Hoy día somos menos nacionales que hace 20 años. Las empresas peruanas están en retirada. Veamos el caso concreto de WOM. Ha tenido que comprarlo una transnacional. El asunto de los Brescia, ¿a dónde han derivado? Dicho sea de paso que son los hombres más ricos del Perú, dicen ahora mucho más que Romero. Entonces, si un político llega al gobierno con la bandera que llegue, que solamente para llegar, si es bruto, no acepta los vectores internacionales. Si es torpe, no entiende que está cumpliendo un libreto y tiene que hacerlo dentro de un libreto. Fujimori no ha sido un genio, ¿no? Simplemente aceptó el libreto. Alan García se rindió al libreto, pero se olvidó la parte de repartir de lo que hoy día es parte de la globalización, la rentabilidad social. Se olvidó de esa parte y por eso es un fracaso. Porque puede cerrar en azul, pero socialmente hemos cerrado en rojo. Yo ahí tendría que sí tener una discrepancia un poco más fuerte, ¿no? La economía no es algo que se cambia por decreto de un año a otro. La economía requiere cambiar bases. Las bases, a decir de gente como el propio Alejandro Toledo, que cuando hizo su campaña alguna vez habló de construir el segundo piso en vez del primero, y valga los avances del gobierno Fujimori. Totalmente, por eso habló del primer, señor, la publicidad era así, miraba a la cámara y decía, señor presidente Fujimori, usted ha hecho el primer piso, déjeme a mí hacer el segundo. Y es bueno que la gente también sepa algo, ¿no? Toledo decía estas Perdón, cosas. y ahora va a ser el sótano, va a ayudar a hacer el sótano. Correcto. Toledo decía esto cuando ya se conocía Barrios Altos, La Catuta, claro, la presencia de Montesinos. O sea, hay mucha gente que hoy día funge de demócratas, pero que en su momento con sus rojos y sus azules apoyaron al gobierno Fujimori. Entonces, ahí eso es una pie de página que yo la dejo ahí. Otro día podríamos hablar largo y ojalá pudiera ser con el doctor. Pero hablando del tema económico, las bases se sentaron ahí, o sea, era imposible aprovechar el efecto de la globalización si no teníamos una industria más eficiente. Eso me parece claro. Si, por ejemplo, no pacificábamos el país, ¿qué industria, qué empresa podría venir al Perú si es que hubiéramos tenido el sendero campeante que teníamos en los años 90? Y muchos otros elementos. No miremos, por ejemplo, y esto no es una apología del gobierno de Fujimori, simplemente es una constatación. Muchas veces se hablaba que el gobierno de Fujimori desinstitucionó el país, desinstitucionalizó el país, pero hay que recordar, por ejemplo, que en el gobierno de Fujimori se devolvió la autonomía del Banco Central de Reserva, que en el primer alanismo había estado paupérrimamente rendido al Poder Ejecutivo, se fortaleció la SUNAT, que reemplazó a la antigua Dirección General de Contribuciones, que era un mamarracho, una coladera. Pero se hizo el botón rojo, ¿cómo era eso? Claro, para liberar a los amigos. Bueno, ahora también se hace, ¿no? Porque hay algunos, empezando por los clubes universitarios de Alianza Lima, que sin embargo a cualquier panadero de Caraballo que rompe contra la SUNAT le cierran la panadería. Pero los grandes deudores como Alianza Universitario les dan plazo de 30 años para pagar. Ahora también hay un botón, no sé si rojo, de repente es azul o crema, pero sigue siendo un botón, y así hay otros deudores. Ese es un tema que tiene que ver con lo que usted dijo, doctor, de la necesidad de reformular y reestructurar el Estado. El Estado mercantilista que tenemos, que da favores y que cambia dádivas por votos, es algo que tenemos que cambiar, estoy completamente de acuerdo con usted. Pero volviendo al tema, se creó Indecopi, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? Y se crearon muchas instituciones que después fueron manoseadas y cayeron en la mafia, lo que nosotros queramos, pero que han perdurado hasta ahora. Entonces, yo sí creo que el modelo que tenemos es el modelo que viene desde los 90, porque si no tendríamos que admitir lo que dijo el señor Chejada el otro día, que dijo un disparate como el siguiente, ¿no? Que Toledo había sido el creador del milagro económico peruano en el 2001, cosa que no admite el más ligero análisis, ¿no? O sea, eso es absurdo. Y entonces las bases sí se hicieron antes. Usted dice algo que es muy cierto, hay que bailar al son de la globalización, sí, pues son los tiempos actuales, ¿no? Cuando era el Imperio Romano, doctor, había que bailar al ritmo del Imperio Romano. O sea, funciona... Sin que sea sumisión, sino con los dejos propios de la nacionalidad y de la cultura. Pero permítame, solamente hay una cuestión, ¿no? Estoy convencido de que la globalización es una corriente que te incorpora a una velocidad que tiene mucho que ver
con las fortalezas o debilidades de cada economía, de Exactamente. cada sociedad o de cada institucionalidad, ¿no es cierto? Te incorpora tanto y mejor si estás mucho más fuerte y preparado para la globalización, y te afecta mucho peor que no lo estás. Entonces, el tema es que no puedes dejar de aceptar que estás en un mundo crecientemente mundializado. El tema es cómo te insertas en ese contexto, ¿no es cierto? ¿Desde qué punto Para de vista? sacarle ventaja. Por Exactamente. supuesto, o sea, para sacarle no les ventaja. interesa Claro, o sea, nacional, no de es que acuerdo. porque estás en una era de la globalización, ¿no es cierto?, te entregas absoluta y plenamente, No, claro. como sí lo han hecho, ¿no es cierto?, el gobierno de Fujimori Y este. y también de alguna manera, ¿no es cierto? Claro, pero yo ya digo una salvedad. El gobierno de Fujimori tenía mucho menos grados de libertad que el gobierno de ahora. O sea, no tenía caja, estaba saliendo un proceso recesivo, teníamos cerradas las fronteras comerciales y financieras. Hoy en día hay mayores márgenes de maniobra para poder negociar y para poder hacer otras cosas. Pero yo quisiera, por ejemplo... No, para- pero permíteme que también tenía algunos márgenes de maniobra Fujimori, un gobierno autoritario y dictatorial, o sea, Yo me refiero a la caja. bueno, es el tema económico, no da cuenta casi a nadie, ¿no es cierto? Claro, Que yo me no refiero sea a- él mismo de su elite, ¿no es Claro, cierto? Y además, claro. déjame decirte que, con todo respeto, ¿no?, yo no creo que haya alguien que se pueda decir de que no se destruyó la institucionalidad del país. Ahora, lo que sí es grave es que la institucionalidad del país era tan débil, ¿no es cierto?, que la pudo destruir, igual que los partidos políticos ya estaban mal hechos desde antes, ¿no? Pero bueno, dejamos de la cosa para continuar con esta mesa de debate con el doctor de Medina y el doctor Garrido Boinate. Amigos, retornamos en unos segundos.